Hola, estudiantes de Lengua Española 2, ¿cómo están? En esta semana vamos a tener nuestra clase tutorial, nuestra segunda clase tutorial, que en general siempre es una clase de repaso. Y en esta oportunidad yo le he dado el título Encadenamos palabras, sintagmas y oraciones, porque la intención de esta clase es repasar las oraciones por subordinación, sustantivas, adjetivas y adverbiales. Primero quería de alguna manera mostrarles como aquel primer mapa que les acerqué durante la primera o segunda semana, em, que utilizamos cuando construimos enunciados. Recuerden que los enunciados básicamente pueden ser una palabra, una frase o sintagma y una oración que transmite mensajes. Eh, para que un mensaje se convierta en un enunciado, ese mensaje tiene que generar una reacción en nuestro interlocutor. Entonces, acá que les pongo, cuando construimos enunciados, encadenamos palabras, frases y oraciones. Y un poco recordar que teníamos, por un lado, las palabras léxicas, que son aquellas que encierran significados, conceptos. Dentro de las palabras léxicas teníamos la categoría de verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios y preposiciones. Luego teníamos las frases, grupos o sintagmas, que ya no son una palabra, sino un grupo de palabras, los cuales, correlativamente al verbo, tenemos el sintagma verbal, del sustantivo el sintagma nominal, de los adjetivos el sintagma adjetival, de los adverbios el sintagma adverbial y de las preposiciones el sintagma preposicional. Y así pasamos a las oraciones. ¿Se acuerdan que también les dije que el sintagma verbal era por excelencia el que constituía una oración, porque siempre lo podemos dividir en sujeto, verbo y predicado? En general, el verbo tiene que estar conjugado para que nosotros podamos tener una oración. Y luego, eh, correlativamente, verbo, sintagma verbal, acá bajamos sustantivo, sintagma nominal, y tenemos la subordinada sustantiva. Del sintagma adjetival, cuando tenemos un verbo conjugado, tenemos una subordinada adjetiva. Y del sintagma adverbial, si tenemos un verbo, tenemos una oración subordinada adverbial. Luego, todo este conjunto de palabras, sintagmas y oraciones también constituyen un enunciado mayor, que acá no lo puse, que sería un texto. ¿Sí? Todo texto que leemos es un mensaje que alguien le envía a otro, a un lector, y ese mensaje siempre busca una reacción por parte de aquel que lo lee. ¿Sí? Y también quería recordarles el concepto de jerarquía de las palabras, sintagmas y oraciones dentro de un texto mayor, ¿no? Recordemos que si pensamos en términos de jerarquía y pensamos en una pirámide, tenemos por un lado el sintagma verbal y hacia abajo tenemos el sintagma nominal, que puede cumplir la función de sujeto, como la función principal, el sintagma verbal como predicado, y hacia abajo el sintagma adjetival, que lo encontramos siempre modificando a un núcleo de un sintagma nominal, el sintagma adverbial, que lo encontramos siempre modificando al núcleo verbal, y el sintagma preposicional, que también tiene un valor jerárquico adentro de la oración, que lo podríamos poner hacia abajo de la pirámide, pero tiene su importancia también. Recuerden que las preposiciones tienen un valor semántico. ¿eh? Solamente no lo tienen a ese valor semántico en general cuando actúan como régimen de los verbos, pero sí todas tienen. En indica dentro, y así sucesivamente.
Ahora, aquí abajo les recuerdo que también tenemos palabras funcionales o gramaticales que nos sirven con fines sintácticos y de armado de oraciones y enunciados. Estas palabras son los determinantes, artículo y pronombres y las conjunciones. Son muy necesarias para poder encadenar nuestros enunciados. ¿Mm? Y aquí les dejo una síntesis de las oraciones subordinadas. En este caso, la oración subordinada sustantiva en cuanto a características, funciones sintácticas y encabezadores que tiene. No les dejo ejemplos, lo van a trabajar en el cuestionario y también les estoy pidiendo en esta semana que preparen ejemplos. Las características de las sustantivas, bueno, pueden ser reemplazadas por el determinativo neutro esto o eso. La cantidad de subordinadas sustantivas depende de los argumentos que requiere el verbo principal. Recuerden que los tipos de verbos transitivos, intransitivos, ditransitivos, reclamaban un argumento, cero argumento, dos argumentos, tres argumentos. Bueno, esos argumentos de alguna manera los aportan las oraciones sustantivas, porque recuerden que los sustantivos son aquellas palabras que designan seres, entidades, personas, animales, conceptos, son a veces sustantivos abstractos que encierran ideas y son los argumentos necesarios que requieren los verbos, dependiendo de qué tipo de verbos sean. Recordemos siempre que las oraciones subordinadas tienen una estructura oracional, sujeto, verbo, conjugado y modificadores. Se pueden analizar en forma separada y partirse en sujeto, verbo y predicado. Presentan marcas de subordinación, son encabezadores o nexos subordinantes. Recuerden que siempre el encabezador y el nexo subordinante queda dentro de la oración subordinada. No lo dejo afuera cuando le identifico. Y recuerden siempre identificarlas, ya sea entre los signos de más y menos, que mayor y menor, que yo les pido que lo hagan, pero de últimas pónganlas en negrita, subrayenlas. Acá le pongo las funciones de las sustantivas, sujeto, objeto directo, los distintos términos. Cuando tenemos un sintagma preposicional encabezado por una preposición, los distintos términos, predicativo subjetivo, aposición, y qué tipo de encabezadores. Las más importantes, las más conocidas son que y sí, las conjunciones, pero tenemos pronombres relativos e interrogativos. ¿eh? Eh, y también pueden introducirse por un verbo impersonal, infinitivo, gerundio o participio. Luego les dejé también las características de la subordinada adjetiva, ¿no? Que desempeñan la función de un adjetivo, siempre tienen un sustantivo como antecedente, se encuentran tanto en el sujeto como en el predicado, ¿no? Recuerden que siempre tienen la función de modificador directo, es como si fueran un adjetivo dentro del sintagma nominal, y la prueba es o reemplazarla por un adjetivo o lograr tener dos oraciones independientes. Los encabezadores siempre son pronombres relativos que tienen una función adentro de la oración, se toman el significado y función del antecedente, pueden estar introducidos por un verbo no personal que sea gerundio o participio. Las funciones sintácticas, les dejé acá, la sintáctica de la subordinada adjetiva es de modificador directo, pero también les dejé la función del antecedente dentro de la oración principal, que puede ser sujeto, objeto directo, término del objeto indirecto, núcleo del predicativo, ¿no? Predicativo subjetivo, eh, serían las funciones que puede tener. Y acá los tipos especificativas y explicativas. Y por último, las adverbiales. Las características desempeñan la misma función que el adverbio. eh, la función sintáctica de ese adverbio dentro de la oración principal, que sería en este caso una subordinada y no un simple adverbio, sería de circunstancial, y la prueba en las propias puede ser reemplazándolas por un adverbio, en las propias, en las impropias no.
Los encabezadores pueden ser conjunciones, que, si, porque, pronombres relativos, cuándo, cómo, cuánto, dónde, locuciones conjuntivas, de modo que, por consiguiente, dependiendo del tipo propia o impropia, como ya dije, pueden ser encabezadas por un verbo no personal, infinitivo, gerundio o participio. Y acá les dejé cuáles son, les vuelvo a dejar cuáles son las propias y las impropias. ¿eh? Complementan al verbo las propias, funcionan como circunstancial, están las locativas, las temporales, las modales y las de cantidad. Acá tienen el encabezador, están encabezadas por pronombres relativos. Acá tienen con participio y gerundio también. Las modales, las de cantidad, cuánto, cómo. Y las impropias, que modifican a todo el conjunto de la oración principal. Los encabezadores siempre son conjunciones o locuciones conjuntivas, no son encabezadas por pronombres relativos como sí sucede con las propias. Y acá tenemos las condicionales, en general están encabezadas por la conjunción sí, las concesivas por la conjunción aunque, las causales por la conjunción porque, finales, para qué, consecutivas, de modo que, por lo tanto, las comparativas. Y finalmente aquí, además de agradecerles, les pido que lean la bibliografía de Marín nuevamente si no lo hicieron.